Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Los Derechos del Contribuyente. Les saludo con gusto el licenciado Ricardo Landín. El día de hoy tenemos un tema demasiado importante, interesante, práctico y de interés para todos los contribuyentes que nos están escuchando. ¿Por qué es el día de hoy importante esta plática? Porque vamos a tocar el tema denominado reformas fiscales, paquete económico 2026. Sus aspectos muy importantes y relevantes como es la prevención y la defensa legal que se puede tener de las modificaciones fiscales que vienen para este próximo año 2026. Y para ello vamos a señalar los teléfonos aquí de cabina para que nos puedan contactar. Es el 5584 11 40 85. También el teléfono de la oficina de un servidor, 50 86 40 54, y el WhatsApp también de un servidor para que me puedan contactar y plantear cualquier caso que tengan al respecto o duda o comentario. Es el 56 64 65 97 18. Repito, 56 64 65 97 18. Pues muy bien, vamos a hablar de este tema que es sumamente muy interesante, muy amplio. Vienen demasiados cambios para este próximo 2026 que vamos a platicar. No solamente la descripción de cómo vienen, sino también la intención de este programa es que les pueda yo, en base a mi experiencia, dar algunos consejos para prevenir, qué pueden hacer o qué medidas pueden tomar para afrontar estas reformas que vienen por parte de la autoridad fiscal, y también qué medios de defensa o cómo pueden preparar ya la defensa en contra de los actos que vienen derivados de estas modificaciones. Pues bien, para empezar vamos a platicar y comentar qué es el paquete económico. Escuchamos todos los días en la radio, en la televisión, en los periódicos, en las noticias digitales, que se da lugar a conocer que ya se estableció o ya se impuso el paquete económico. Pues bien, vamos a definir y entender qué es entonces esto que denominamos el paquete económico. El paquete económico es el conjunto de consideraciones económicas y fiscales para el siguiente ejercicio fiscal que el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, en este caso la presidenta, pone a disposición de quién, del Poder Legislativo para su discusión y eventual aprobación. Está integrado básicamente por los criterios generales de la política económica, la iniciativa de ley de ingresos, el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación y la miscelánea fiscal. Eso es lo que realmente incluye de forma global lo que es el paquete económico, que tenemos que entender que es tanto lo que va a presupuestar el gobierno para gastar como lo que va a diseñar en la imposición y establecimiento de todos los mecanismos, impuestos, derechos, etcétera, legales para tener la obtención de los recursos para satisfacer estos gastos públicos. En este caso, el pasado 8 de septiembre de este año 2025, el Ejecutivo Federal presentó el paquete económico para el ejercicio 2026, que incluye la propuesta de diversas modificaciones a la ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios llamado IEPS, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos, así como la Ley de Ingresos de la Federación. Este último ordenamiento fueron incluidas modificaciones relacionadas con aspectos de deducibilidad para fines del impuesto sobre la renta llamado ICR. Estas modificaciones serán discutidas en las próximas semanas y, de ser aprobadas, entrarán en vigor en su mayoría a partir del 1 de enero de 2026. Entonces, vamos a ver que esta es una propuesta, no es algo definitivo, no es algo que ya lo que vamos a platicar ya es todo absoluto, pero sí nos da un panorama de lo que viene y cómo va a ser, y seguramente la mayoría de estas propuestas van a ser aprobadas para el año que entra. Entonces vamos a ver qué es ya en específico lo que vamos a tener en cuenta como cambios fiscales. En primer lugar, tenemos que las tasas del IEPS a las actividades relacionadas con el tabaco, bebidas saborizadas y apuestas sufrirán incrementos, y adicionalmente se aplicarán también del impuesto al acceso en línea a videojuegos con contenidos violentos o para adultos. Es importante que ustedes, amigos, recuerden que hay fines fiscales y fines extrafiscales en la imposición de los impuestos. Es importante que ustedes lo recuerden, lo tengan ahí en su escritorio,
porque de ahí vamos a ver cuál es el fin que se da. Muchas veces se dice, oye, es por fin recaudatorio o por un fin extrafiscal, como cuidar, por ejemplo, la salud mental de los adolescentes, de los niños, etcétera, o bajar un poquito también inclusive esta adicción a las apuestas, ¿no? Entonces todo esto va encaminado, lo tendríamos que revisar ya a detalle en la exposición de motivos, pero básicamente yo creo que es importante reflexionar sobre qué línea va la autoridad. Oye, si es por este lado o es un fin extrafiscal, pero en el fondo es un fin recaudatorio. Ahí se los dejo en la mesa para que ustedes puedan tener esa reflexión sobre estos puntos que vamos y estamos analizando de entrada. Tenemos también que la tasa de retención sobre capitales invertidos en el sistema financiero aumentará del 0.5 al 0.9%, es decir, sobre los mecanismos de ahorro la autoridad va a aumentar la tasa sobre el cual se va a aplicar la retención sobre los capitales invertidos. También vamos a ver que existirán más obligaciones fiscales para las plataformas digitales en temas de compartir información, así como retenciones de ICR e impuesto al valor agregado. Se incrementarán los esfuerzos para combatir el uso de comprobantes fiscales falsos y aquí viene ya la adecuación del famoso tema de que si son falsos, no son falsos, porque si vienen ya timbrados, entonces no son falsos, la autoridad está equivocada. Ya al percatarse esto, que es una discusión que ya viene de tiempo, la autoridad vamos a ver que va a ser una precisión, decir, oye, si hay operaciones simuladas, se van a considerar que estas, para estos fines, se consideran falsas, aunque realmente la acepción de falsas tenga otra connotación. Habrá cambios para el sistema financiero en materia de deducibilidad de aportaciones al IPAF, así como de cuentas incobrables. Es muy importante esta parte de las cuentas incobrables porque normalmente había algunos criterios, no había algo muy definido. Yo creo que se va a poder ya aterrizar algo muy atenuado, muy especificado para poder definir qué es este tema de las cuentas incobrables. En materia de regularización fiscal, fíjense, se incorporan reglas para repatriación de capitales sujetos a una tasa preferencial. Esto es muy importante, viene otra vez el tema de la repatriación de capitales, así como un estímulo fiscal para las personas físicas y morales que en el ejercicio 2024, ojo, es muy importante que esto lo subrayen y lo tengan en cuenta. Nuevamente viene una parte muy favorecedora, muy favorable, que da muy buenas posibilidades de regularizar adeudos pasados para los contribuyentes, personas físicas y morales, en el tema de adeudos, siempre y cuando en la referencia del ejercicio 2024 no hayan excedido los 300 millones de pesos de ingresos acumulables, equivalentes al 100% de multas, recargos y gastos de ejecución en ciertos créditos fiscales. Entonces vamos a tener esta reducción, es muy importante que la anoten, la tengan en cuenta para que puedan tomar decisiones acertadas, ¿sí?, por parte de sus empresas, ustedes como contribuyentes, como dueños de empresas, como contadores, como directores de empresas, puedan tomar las decisiones acertadas. Finalmente, se incorporan regulaciones para la simplificación tributaria, seguridad jurídica y mayores facultades para fiscalizar a las autoridades fiscales. Nuevamente, como cada año lo vemos viendo ya desde cada plática que damos de reformas, se han venido o se han dotado de herramientas de fiscalización a la autoridad y no es la excepción. Este año vienen situaciones muy fuertes y precisamente vamos a hablar aquí de esas acciones que va a tomar la autoridad y cómo ustedes pueden prepararse y prevenir para efecto de que no los agarren en mala posición para el año que entra. Entonces, vamos a ver que van a existir cambios fiscales clave, ¿verdad? Ya hablamos del IEPS. En el ámbito de los juegos y apuestas y sorteos se subirá del 30 al 50% para actividades presenciales y se establece por primera vez un gravamen del 50% para juegos y sorteos en línea, operados también desde el extranjero. Si no se especifica el valor de los juegos grabados dentro de una membresía, se presume que el 70% del pago corresponde al contenido sujeto del impuesto. En el caso de los tabacos labrados, el impuesto ad valorem se incrementa del 160 al 200%,
mientras que la cuota específica por cigarro sube del 0.6445 al 0.8516 en 2016, con aumentos progresivos hasta alcanzar el 1.1584 para 2030. Entonces esto va a seguir subiendo hasta que lleguemos al año 2030. Además, se incorpora por primera vez un gravamen del 200% para otros productos con nicotina como bolsas, pouch, dispositivos de vapeo no prohibido, con una cuota proporcional calculado por miligramo de nicotina. Respecto ahora bien de las bebidas saborizantes, también hay modificaciones. El impuesto por litro se eleva de 1.6441 a 3.0818, lo que representa un aumento del 87%. También viene un aumento muy fuerte para este tipo de bebidas. Y se amplía el alcance del IEPS a bebidas con edulcorantes naturales o artificiales, como las versiones light o cero o dietéticas. Eso también, aunque realmente se dice que no tiene un aumento en sus calorías, también va encaminado a este tipo de bebidas que normalmente las personas suelen usar porque no tienen tanta azúcar o no les van a incrementar sus calorías, que anteriormente no estaban grabadas como lo platicamos, pero se les va a aplicar la misma cuota que las bebidas azucaradas. Finalmente, vamos a ver que se establecen reglas especiales y exenciones. Por ejemplo, los productos con nicotina utilizados como terapia de reemplazo con registro sanitario estarán exentos del IEPS. Entonces hay que tener cuidado de ¿qué? De tener un registro sanitario. También se aclara que la importación de videojuegos violentos no estará sujeto al impuesto ni si no se vendan al público en general en México. Las contraprestaciones cobradas antes del 1 de enero de 2026, pero pagadas después, podrán tributar bajo el régimen anterior si el pago se recibe antes del 10 de enero de 2026. También el fisco nuevamente tiene el ojo puesto sobre las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque cada vez es más el aumento del uso de estas plataformas y vamos a ver qué está pasando o qué va a pasar en 2026. En el marco de la reforma propuesta al Código Fiscal de la Federación 2026, se va a establecer una nueva facultad para el Servicio de Administración Tributaria SAT que le permite exigir a las plataformas digitales extranjeras. Fíjense, eso es algo muy importante que como medida de prevención y como medida de defensa legal, seguramente estas empresas van a ver qué mecanismos van a poder accionar. ¿Por qué? Porque lo que pretende el fisco es tener un acceso en línea y en tiempo real a su información fiscal. Esto se traduce nosotros como abogados en la oficina y en algunos foros. Hemos estudiado lo que se conoce como una fiscalización 24/7, es decir, todo el tiempo estás conectado a la autoridad fiscal y esto de una manera, ojo, podría atentar al principio de legalidad tributaria y seguridad jurídica porque nadie podría ser sujeto a una revisión permanente por parte de una autoridad fiscal. Entonces hay inmerso temas de prevención y temas de defensa legal. Esta medida busca fortalecer la fiscalización electrónica y garantizar la transparencia en las operaciones digitales. En caso de incumplimiento, vamos a ver que el SAT va a poder ordenar el bloqueo inmediato de los servicios digitales ofrecidos por dichas plataformas en territorio nacional, lo que representa un cambio significativo en el control tributario sobre la economía digital. Por otro lado, la ley del IEPS, ¿verdad?, introduce obligaciones específicas para plataformas digitales extranjeras que intermedian operaciones grabadas como la venta de videojuegos violentos o para adultos. Estas plataformas deberán inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, el famoso RFC, designar un representante legal y domicilio fiscal en México, retener el 100% del IEPS correspondiente a las operaciones realizadas y reportar mensualmente al SAT. Esta retención aplica tanto a la venta directa como a las membresías y contenidos adicionales relacionados con videojuegos clasificados como no aptos para menores de edad. La reforma también contempla sanciones automáticas para las plataformas que incumplan con estas obligaciones, incluyendo el bloqueo digital de sus servicios. Esta medida va a buscar la evasión fiscal en el comercio electrónico y garantizar que las plataformas extranjeras contribuyan de manera equitativa al sistema tributario mexicano. Además, se refuerza el marco legal para combatir la simulación de operaciones y el uso de comprobantes fiscales falsos, lo cual impacta directamente a las plataformas que no pueden demostrar la veracidad de sus transacciones. Vamos a ver también el beneficio fiscal ahora
por retorno de capitales del extranjero. Viene el tema de repatriación de capitales y vamos a ver qué va a pasar para 2026. Dentro del paquete económico y a través de los artículos transitorios de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, tenemos que se plantea un beneficio fiscal para fomentar que los recursos de procedencia lícita mantenidos en el extranjero regresen a México y se destinen a actividades productivas. El objetivo es impulsar la inversión en sectores estratégicos, fortalecer la creación de empleos y contribuir al crecimiento económico del país. Lo que se busca es que regresen los capitales que se habían retirado del país, se tengan algunos beneficios fiscales, y esto ya lo habíamos visto en algunos otros ejercicios pasados, donde habían decretos de repatriación de capitales con ciertos estímulos fiscales. ¿Cuál va a ser la propuesta? Pues que las personas físicas y morales y las residentes en el extranjero con establecimientos permanentes en el país que repatrien capitales de procedencia lícita mantenidas fuera del país hasta el 8 de septiembre de 2025 podrán pagar el impuesto sobre la renta con una tasa preferencial del 15% sin deducciones y sin poder aplicar la figura de la compensación, siempre y cuando dichos recursos se inviertan en proyectos productivos y permanezcan en ellos durante un periodo mínimo de 3 años. El impuesto que resulte en los términos de este artículo se pagará entre los 15 días naturales siguientes a la fecha en que se retornen o ingresen al país los recursos provenientes del extranjero. Vamos a ver también el tema de bonos de deuda gubernamental. Inversiones en México destinadas a ciertas actividades que incluyen, entre otros, a la producción alimentaria para consumo nacional, carreteras, agua, trenes, escuelas, hospitales, fabricación de bienes de consumo que generen nuevos empleos, producción nacional, farmacéutica, etcétera. Este beneficio solo aplica a los recursos que regresen al país en 2026. Los ingresados en el primer semestre deberán invertirse antes del 31 de diciembre de este año y los del segundo semestre podrán invertirse hasta el 30 de junio de 2027. También tenemos en el tema de fondos de inversión que estos fondos de inversión extranjeros podrán tener como administradores a residentes fiscales en México, manteniendo transparencia fiscal para la figura jurídica extranjera. Adicionalmente, las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro podrán no aplicar la acumulación anticipada de los ingresos obtenidos a través de dichos fondos, ya sea de conformidad con las regulaciones en materia de regímenes fiscales preferentes o las figuras extranjeras transparentes a que hace referencia el artículo 4b de la ley de ICR. Miren, también es importante que ustedes conozcan que en materia de recargos vienen cambios importantes. Para este año 2026 se propone un incremento en todas las tasas de recargos aplicables por pagos extemporáneos y convenios de pago en parcialidades o diferidos. La tasa de recargos por mora sube de 1.26 mensual a 1.38 mensual en 2026, lo que representa un aumento del 0.12% porcentuales. En cuanto a los recargos por pago en parcialidades, también se observan incrementos diferenciados según el plazo. Entonces viene hasta 12 meses, aumenta de 1.32 a 1.42 mensual, de 13 a 24 meses aumenta de 1.50 a 1.63 y para convenios de 24 meses la tasa sube de 1.86 a 1.97 mensual. En la Ley de Ingresos de la Federación 2026 también viene una propuesta de modificación a la tasa de retención de intereses. Como lo platicaba, se sube de 0.5 a 0.9 anual. Vienen estímulos fiscales, se mantienen en diésel, autopistas, la industria editorial, vienen también nuevamente estos estímulos fiscales. El procedimiento fiscal se amplía el plazo de cancelación de CFDI hasta el mes de la declaración anual. Esto es muy importante porque da facilidades para el tema de cancelación en comprobantes fiscales y da mayor margen de poder mover y actualizar tu operación cuando estés cancelando las facturas o comprobantes CFDI para las empresas o personas físicas. Bien, ahora fíjense muy bien, amigos. En Código Fiscal de la Federación quiero hacer un paréntesis porque aquí es donde se dotan de las herramientas de fiscalización y recaudación a las autoridades. Vamos a analizar a detalle estos procedimientos y vamos a ver qué está pasando para que ustedes lo tengan en el radar, puedan tomar las medidas preventivas, ¿sí? Ir pensando cómo se van a poder defender, qué tienen que hacer, ¿verdad? Y cómo pueden
defenderse legalmente en caso de que tengan algún acto de molestia en relación a estas reformas al Código Fiscal de la Federación. Bien, pues vamos a ver que tenemos nuevas restricciones para la inscripción al RFC a contribuyentes vinculados a EFOS o EDOS. Sigue nuevamente la autoridad checando si tú eres un EFO o un EDOS, si tienes alguna relación en este círculo, en esta relación, en relación a la emisión de facturas o la adquisición de facturas con operaciones simuladas. Y fíjense muy bien, se está dotando a las facultades de la autoridad una facultad muy especial que tienen que ustedes tomar en cuenta y la vamos a analizar a detalle como abogados fiscalistas. Esta facultad nueva está prevista en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. ¿Para qué? Para hacer lo que se llama una revisión express. Revisión express específicamente para verificar que los comprobantes fiscales amparan en operaciones reales y verificables y tienen 24 días la autoridad para emitir una resolución. Entonces es un procedimiento muy rápido que vamos a ver en la práctica, es decir, una revisión directa exclusivamente para comprobar cuando tengan indicios de que esa empresa está emitiendo comprobantes que amparan operaciones que no existen. Entonces vamos a ver que este es un procedimiento express, no va a haber citatorio, va a llegar una especie de operativo, y aquí es donde tenemos que prepararnos, amigos, para tener muy bien listos sus expedientes documentales con toda la información que con todo gusto nos pueden marcar para hacerles un estudio a medida de su empresa o de su actividad, y con qué herramientas vamos a poder respaldar, no solamente documental, ahora hay que ver y tomar videos, hacer registros, fotografías, alguna serie de cuestiones con fedatarios públicos y otras herramientas que les vamos a poder comentar si nos marcan y nos escriben para darles una asesoría personalizada y ayudarles con su tema en cada caso en concreto. ¿Por qué? Porque hay que prepararse antes de que lleguen estas revisiones para que inmediatamente podamos deshogarlo, ¿sí? Podamos tener las herramientas de afrontar estas revisiones express para evitar que nos generen actos de molestia, inclusive nos podamos evitar la cancelación de sellos digitales. También se dice que el incurrir en esta práctica se contemplan también sanciones penales. Ojo, vamos a ver también que van a existir cuestiones ya de tipo penal o tipos o sanciones que van a incurrir en este tipo de materia. Y en este mismo sentido se modifica entonces el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que ya nos había hablado de un delito de tipo penal cuando se hacen este tipo de prácticas. Entonces el resultado de esta revisión directa puede llevar no solamente a que se restrinjan de manera definitiva los sellos digitales, sino que además se tipifica una nueva hipótesis en el artículo 113 de delito de defraudación fiscal, que se paga con pena obviamente corporal, es decir, con cárcel de 3 a 3 años a 6 años de prisión por estar emitiendo comprobantes fiscales que amparan operaciones que no existen. Es decir, cárcel de 3 años a 6 años de prisión este rango de sanción. Y entonces hay que tener cuidado para poder preparar hoy más que nunca el tema de la materialidad, de respaldar las operaciones, de tener todo muy bien respaldado e inclusive ver la manera de cuestionar estas prácticas, porque de entrada lo que se pretende, y es lo que hay que analizar a detalle, es que la autoridad pretende que te va a realizar una revisión express, te va a tocar la puerta sin citatorio previo, te va a decir: yo soy la autoridad, tengo esta facultad de hacerte esta revisión para determinar si tus operaciones son reales o son simuladas, pero de entrada va a querer restringirte los sellos digitales. Entonces hay que tener una atención adecuada, primero de tener tu expediente completo inmediatamente. Vamos a tener que ya respaldar no solamente estos ejercicios, sino los pasados, porque nos podrá revisar inclusive ejercicios pasados, y inmediatamente ver las acciones de defensa legal que tengamos que hacer o aclaración para efecto de que no nos restrinjan los sellos, porque si nos haría una afectación el no poder facturar de entrada. Entonces hay que hacer estos elementos. También con gusto les podemos decir cómo defenderse
de entrada cómo preparar esta situación para efecto de que no incurran en estos actos que les van a poder perjudicar a sus organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que dijo la autoridad? ¿Por qué lo está realizando? ¿Por qué quiere hacer este tipo de revisiones express? Porque quiere tratar de minimizar este tipo de prácticas que han sido muy nocivas para efecto de la recaudación en el país. Entonces, yo creo que hay que revisar este procedimiento, cuestionar su legalidad, si respeta la garantía de seguridad jurídica de debido proceso, y seguramente lo estaremos llevando a los tribunales o a los medios de defensa y inclusive a violaciones de derechos humanos internacionales. Se establece en este tenor, entonces, como requisito que los comprobantes fiscales amparen operaciones existentes, verdaderos o actos jurídicos reales. De lo contrario, podrán ser considerados como comprobantes falsos. Entonces, siguiendo con esta tesitura, las autoridades contarán con diversas facultades de gestión y fiscalización para revisar comprobantes falsos, que le llaman falsos. Ya vimos que la autoridad le va a dar esa acepción y relacionarlo con operaciones simuladas, entre las cuales se encuentra un nuevo procedimiento de fiscalización, una visita domiciliaria que le estoy platicando, para verificar la emisión de comprobantes falsos donde la determinación surtirá efectos generales, y aquellos contribuyentes quienes les haya dotado efectos fiscales contarán de 30 días naturales para presentar declaración complementaria y proceder a la autocorrección. Ahí también hay que tener cuidado, porque yo considero que no debería ser que te exijan inmediatamente la complementaria, sino que te respeten tu derecho a aportar pruebas de que realmente realizaste y adquiriste el bien o el servicio. Eso hay que delimitarlo, porque el hecho que digan aquí directamente que te van a dar para que ya presentes tu complementaria y proceder a la autocorrección, yo creo que es también fuente de análisis legal, constitucional, de derechos humanos. Si previamente no te permiten demostrar, ya vimos que hay criterios de PRODECON que no precluye este plazo de los 30 días si tú adquiriste una factura. Entonces yo creo que ahí tenemos que ver la manera de decirle a la autoridad: oye, yo no puedo autocorregirme si antes no me das ese derecho que no prescribe, que no precluye, para poder aportar pruebas y poder comprobarte la realidad de la operación. Se establecen supuestos de cancelación o restricción temporal de los certificados de sellos digitales para emisores o receptores respectivamente, como que quieren hacer un procedimiento especial para el tema de la cancelación de sellos digitales, pero vamos a ver que también debe haber una equidad procesal. Hay procedimientos actualmente que nos dan 40 días para poder aportar pruebas inmediatamente te suban los sellos. Vamos a ver si lo asemejan en estos procedimientos, y si no, también existiría una violación a una equidad procesal, una inequidad, inigualdad, que también es materia de una violación de derechos humanos en los procedimientos. No puede haber un procedimiento específico cuando el otro sí te permite. En este, ¿por qué no nos permitiría subir los sellos inmediatamente? Lo vamos a ver ya cuando salgan las reglas específicas. Las autoridades fiscales podrán determinar que los comprobantes fiscales no amparan operaciones existentes, verdaderas o reales, en el ejercicio de facultades de comprobación, aun cuando no se haya agotado el nuevo procedimiento. También lo vamos a ver que lo va a poder realizar en facultades de comprobación. Entonces, con esto se confirma que el SAT es el único encargado de validar la identidad de los usuarios. Se libera a los contribuyentes, personas físicas que tributan en régimen simplificado de confianza, de la obligación de presentar la declaración anual. Bueno, se le da una facilidad, sigue teniendo más bondades el régimen de reciclo, y entonces hay que tomarlo en cuenta, porque ya no va a poder o ya no deberá presentar su declaración anual, sino las provisionales que en su caso se tengan que realizar. Se establece que los contribuyentes puedan cancelar los comprobantes fiscales a más tardar en el mes que deba presentar la declaración anual del ICR. También eso, como lo comentaba, va a ser muy favorable para los contribuyentes. Se limita la procedencia de la reconsideración administrativa a resoluciones con créditos fiscales determinados. Entonces, también el tema de la reconsideración, que es una figura que siempre ha existido en el Código Fiscal, pues va a haber más acotamiento. Vamos a ver a qué nos va
a limitar esta figura. Sin embargo, es importante tenerla siempre presente porque es algo que a veces desconocen los contadores, los contribuyentes, para que puedan hacer frente también a ciertos aspectos con créditos fiscales. El plazo para notificaciones relacionadas con embargos precautorios, embargos de bienes, inmovilización de depósitos y seguros y créditos firmes se amplía de 3 a 20 días. Entonces también da un margen a la autoridad para que pueda notificarle. Normalmente a veces nosotros en la práctica cuando vemos esto, normalmente a veces la autoridad primero nos embarga, nos inmoviliza las cuentas y después ya nos notifica. Entonces, por este tema y para evitar ciertas violaciones o ciertas cuestiones que era muy poquito el tiempo que tenían, es que se amplía este plazo hasta 20 días. Se autoriza a las autoridades fiscales el uso de herramientas tecnológicas en facultades de comprobación. Aquí es donde vamos a tener que revisar qué tipo de herramientas tecnológicas va a utilizar la autoridad y en este tenor pues poder cuestionar en los mecanismos de defensa, ¿verdad?, hasta dónde es legal el uso de estas herramientas tecnológicas que puedan invadir. Hay un derecho, se llama el derecho de la intimidad de las personas, el derecho a la dignidad. Todo eso tenemos que repasarlos porque son nuevos derechos nacionales, domésticos e internacionales que vamos a tener que introducir para efecto de buscar una limitante en este uso de herramientas tecnológicas como defensa legal y como manera que ustedes se puedan ir preparando para ver cómo se puede hacer un frente a este tipo de herramientas y una limitación porque no pueden ser totalmente amplias porque imagínense, vulneran la afectación y la intromisión, sobre todo cuando se trate de facultades de comprobación que puedan introducirse a tu domicilio y desde ahí tenemos que repasar que al existir una introducción, una afectación, una invasión en tu esfera jurídica como gobernado, como contribuyente, entonces tendríamos que ver y estudiar estas limitantes. Se modifica el procedimiento para que la autoridad fiscal cite a los órganos de representación del contribuyente para informarles sobre hechos y omisiones descubiertos en la auditoría. Hay que ver si la autoridad lo va a querer hacer todavía más light o va a establecer más formalismo. Vamos a ver que esto es interesante para ver cuando estemos en una revisión cómo nos va a citar para que nos dé a conocer los hechos u omisiones que tenemos presentes. También vamos a ver que se establece que los documentos e información que puedan ser solicitadas por la autoridad fiscal en sus facultades de comprobación pueden abarcar la información económica o financiera con el orden. Aquí hay que tener mucho cuidado y también como medio de defensa y prevención, pues delimitar qué documentación, por favor revisen qué documentación se considera como contable para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Hay que revisar el Código Fiscal, su reglamento, y qué se puede considerar como financiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver si esta línea delgada tiene relación con las obligaciones fiscales y sobre todo con el objeto. Hay que revisar muy bien el objeto cuando nos van a revisar una visita, una revisión de gabinete, una revisión electrónica, para ver si el objeto guarda relación con estos nuevos elementos que nos va a querer aumentar la autoridad para que nos revise, como la información económica o financiera en el orden, la metodología y características que permiten relacionar las operaciones del contribuyente, que esto ya tiene que ver con la materialidad, con la razón de negocios, etcétera, pero vamos a ver cómo lo va a relacionar la autoridad y cómo nosotros lo vamos a tener que revisar para efecto también de defensa legal y de prevención. Se amplía un supuesto para ejercer la determinación presuntiva por depósitos realizados no comprobados a cualquier depósito realizado en una institución financiera, no necesariamente en bancos, porque normalmente teníamos las figuras de la determinación presuntiva establecidas en el Código Fiscal de la Federación, pero relacionada con el sistema tradicional bancario, donde había depósitos y donde no estaban identificados y donde venía el resultado de la determinación presuntiva. Ahora ya se aumenta a estas instituciones financieras, no necesariamente bancarias, que cada vez aumentan más y se usan más. ¿Por qué? Porque ahí también nos va a poder cuestionar, ¿sí?, el origen de estos depósitos. Y eso va a estar muy interesante porque hay entidades financieras reguladas y otras no reguladas. Seguramente hay que ver
cómo se va a poder manejar estos aspectos, pero cada vez la fiscalización va a ser en ese aspecto. Inclusive veamos que hace tiempo también en el tema de las criptomonedas y todo esto también ya la autoridad está tomando elementos de revisión. No lo hemos visto que lo hace tan directamente, pero en unos años más prevemos que se va a hacer la fiscalización sobre estos instrumentos, porque cada vez se utilizan más en el medio, en el mundo global, dentro de las inversiones. Se amplían supuestos en que se pueda solicitar el pago a plazos. Hay que ver también en qué supuestos podemos hacer. Eso es interesante para otra medida de salida de solución de los adeudos con los contribuyentes. Será improcedente el recurso de revocación cuando se manifieste desconocer el acto de autoridad que se recurre. Yo creo que aquí sí es una violación evidente a una garantía prevista internacionalmente, que es el acceso a la justicia en ordenamientos y tratados y convenios que tenemos sujetos, donde no pueda haber una limitación a trampas procesales, a limitaciones procesales, acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque es el derecho que el contribuyente tiene a poder desconocer una notificación o el origen de un crédito. Esto yo creo que hay que llevarlo a una defensa, porque no nos pueden limitar esta situación para efecto de poder determinar o establecer un recurso de revocación. Eso vamos a tener que analizarlo y establecer los medios de defensa, porque evidentemente sí es violatorio de garantías procesales nacionales, derechos fundamentales y ordenamientos internacionales en tratados que tenemos firmados como país y que debemos respetarlos. Se establece un orden de prelación para los medios de garantía del interés fiscal. Ojo, aquí también viene algo muy interesante. Ya viene un tema de prelación para ver de qué forma yo puedo garantizar el interés fiscal. Y esto va muy unido también al recurso de revocación, porque van a quitar el efecto de que pueda suspender el procedimiento administrativo de ejecución en el recurso de revocación. Anteriormente, cuando presentábamos los recursos o se formulaban los recursos de revocación, una de las bondades y las ventajas es que suspendía todo el tiempo en que se resolvía el recurso, el tema de la ejecución, y no existe la obligación de garantizar el interés fiscal. Ahora, con las reformas, lo que se pretende es que tú presentes el recurso y tendrás la obligación de garantizar el interés fiscal, y por eso es que también se adecúan ya este tema de la prelación, las maneras que te van a obligar a ver la manera en que garantices el interés fiscal. Entonces también va a haber modificaciones en los requisitos de la garantía y otras formas para su constitución. Entonces vamos a ver de qué manera se flexibiliza o se restringe y se hace más pesada la carga de la obligación del interés fiscal. Sin embargo, también nosotros tenemos mucha experiencia en el manejo de la garantía del interés fiscal. Los ponemos a sus órdenes para poderles dar la manera de cómo garantizar de la manera más adecuada conforme a estos cambios que vienen para 2026. Con estas nuevas disposiciones vamos a ver que los contribuyentes deberán garantizar mediante billete de depósito el importe total del crédito fiscal más sus accesorios, y solo en los casos en que se prueba que el otorgamiento de dicho medio de garantía excede su capacidad económica, se podrá otorgar de manera complementaria por prelación distintos medios de garantía. Entonces lo que la autoridad quiere es que ya no se le presenten otros medios de garantía del interés fiscal como bienes muebles, inmuebles, etcétera, sino quiere que en la medida posible le realices el pago en billete de depósito, que actualmente es a través del Banco del Bienestar, y viene un cambio trascendental que no habíamos visto anteriormente para poder tratar de amarrar de alguna manera que tenga la garantía cierta liquidez y pueda hacerse efectivo de manera práctica y rápida. Se elimina la dispensa de garantizar el interés fiscal cuando se interpone el recurso de revocación, como lo que estaba platicando, lo que implica que los contribuyentes deberán garantizar el interés fiscal incluso en la sede administrativa. Entonces vamos a ver y vamos a seguir viendo y analizar entonces en qué aspecto sigue siendo provechoso el recurso de revocación. Desde mi punto de vista como litigante fiscal, yo considero que va a tener ciertas y sigue teniendo ciertas ventajas el presentar el recurso de revocación, y ya lo veremos en otro programa más adicional cuando yo les pueda explicar las bondades actuales que va a tener en 2026 el recurso de revocación, para que no se me pongan tristes. Yo sé que era muy importante para efecto de evitar un cobro, no garantizar, pero vamos a sacarle siempre el lado positivo
a las cosas en base a la experiencia que ya tenemos de muchos años como abogados fiscalistas. Se adicionan como delitos fiscales a la declaración de hechos, datos o presentación de documentación falsa en cualquier procedimiento administrativo y se incorporan otras conductas relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales falsos. Viene también la restricción temporal del CFDI en hidrocarburos. En este sector siguen apretando las tuercas. Cuando el CFDI se emitan sin la clave de registro correcto, sin permisos vigentes, vencidos o distintos, o si se acredita la importación o no se acredita la importación o adquisición legal de los combustibles. Entonces viene el amarre que actualmente hemos visto en la oficina, muchos casos que vienen ya muy fuertes en tema de cancelación en el sector de hidrocarburos. Permiso vigente obligatorio en CFDI de la omisión se considera tráfico ilegal y constituye infracción sancionada en el Código Fiscal de la Federación. Vienen sanciones en controles volumétricos, en alterar sellos de clausura o seguir operando durante el cierre, que se sancionará con una multa, y clausura por el doble de plazo del impuesto. Va a haber también la idea de combatir el mercado ilícito de hidrocarburos, se refuerza la fiscalización y el SAT podrá restringir operaciones a contribuyentes incumplidos. Entonces viene junto con pegado el tema fiscal, el control de obligaciones en controles volumétricos y las sanciones inclusive, no solamente en sellos, ojo, sino también en su operación. Entonces hay que tener mucho cuidado en tener todo el día y hacer una revisión interna a este tipo de empresas, este tipo de sectores, para que tengamos un marco de prevención, como les platicaba en este programa, y atención en su caso legal cuando se requiera. En el tema de comercio internacional, comercio exterior y aduanas, vamos a ver de qué herramientas tiene la autoridad y qué propuestas tiene para 2026. Se amplían los supuestos de los artículos 103 y 105 del Código Fiscal de la Federación para presumir el delito de contrabando y equiparables. Viene muy nuevamente el estudio del tema del contrabando, que siempre cada año viene ahí manejándose, pero ahora viene una definición y un aspecto, un estudio más amplio en estas figuras. Se restringe la importación de ciertas fracciones arancelarias, ya de plano viene restricción total de los sectores textil y calzado bajo el decreto de IMEX. Ojo, hay que tener cuidado en esta parte y ver qué defensa legal podemos tener para atacar estas disposiciones. Se modifican aranceles para vehículos usados del TEMEC, productos de confección y textiles. Se amplía la lista de insumos a la canasta básica que cuentan con beneficios arancelarios. Vamos a ver qué productos van a tener este beneficio. Se propone retomar el artículo 17H bis para restringir temporalmente la emisión de CFDI si no se atienden requerimientos en revisiones de comercio exterior. Nuevamente viene el uso de estas facultades de gestión que la están introduciendo ya en todos los aspectos, todo lo que quieren relacionar con cancelación de sellos, y yo creo que hay que hacer un estudio muy profundo si realmente todo tiene que ser a través de la cancelación de sellos, porque acuérdense, hay que estudiar la finalidad, como fue creado este artículo 17H bis, que es a través del uso de facultades de gestión para cuidar el control, vigilancia y debido cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? Pero no podemos encaminarlo a todo tipo de sectores, cualquier tipo de operación, que lo restringamos con sellos, porque entonces yo creo que estamos distorsionando el tema a que fue diseñado en la práctica. En el sector financiero, vamos a ver que se propone que las instituciones de la banca múltiple no podrán deducir el 75% de las cuotas pagadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario del IPAF. ¿Cuáles son los próximos pasos y recomendaciones? El paquete, pues vamos a ver que fue presentado al Congreso el 8 de septiembre del 25. La ley de ingresos debe de aprobarse antes del 31 de octubre de 2025. Presupuestos de egresos, la fecha límite es el 15 de noviembre de 2025. Vamos a estar muy al pendiente en los próximos programas. Vamos a darle puntual seguimiento para que ustedes estén al día y no se les vaya ningún aspecto y puedan prepararse con herramientas y con asesores profesionales y experimentados como los que tenemos en nuestra oficina, con nuestro equipo muy experimentado. Vamos a ver también, ya para terminar, que otros aspectos importantes es que
Hay un déficit en la reducción de los requerimientos financieros al sector público que bajarán del 4,1% del PIB al 1,6 menos que en 2024. Se prevé una recaudación histórica, una inversión productiva, una inflación controlada que se estima del 3,5 y una estabilidad cambiaria. Pues bien, vamos a estar muy atentos, los invitamos a que nos sigan para que revisemos todos los puntos que van a quedar, que se van a afinar. Los ponemos a sus órdenes aquí en los teléfonos de cabina, 55 84 11 40 85, el teléfono de mi oficina para que me puedan contactar y adecuarles un esquema, un servicio de prevención, una auditoría legal fiscal para que no tengan problemas en sus empresas en el 2026 con la autoridad fiscal. Mi teléfono es el 50 86 40 54 y el teléfono de mi WhatsApp para que me puedan contactar 56 64 65 97 18, repito 56 64 65 97 18. Y vamos a la semana que entra a tener un programa muy interesante con tema de lavado de dinero, las reformas que hay y lo que deben de cuidar sus empresas para incurrir en sanciones que normalmente son muy fuertes en tema de prevención y atención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Va a estar muy interesante, no vayan a faltar a este programa. Y se despide su amigo el licenciado Ricardo Landín, abogado experto en derecho fiscal. Y recuerden que el lema siempre es defender con un alto nivel a los contribuyentes y pues vamos a estar muy pegados a todas las modificaciones, todos los cambios y aquí los invitamos para que se suscriban. Estamos en Spotify, en todas las plataformas, estamos en TikTok también, en los derechos del contribuyente. Estamos prácticamente en videos, en todas las situaciones y en todos los foros le ponen Ricardo Landín y ahí van a ver también todo lo que estoy haciendo en otras organizaciones y otros foros de la materia. Me despido y que tengan un excelente día y felices fiestas patrias. Amable audiencia, agradecemos su asistencia a este programa pensado en usted, los contribuyentes, con temas jurídicos fiscales, actuales y de interés. Los esperamos en nuestra próxima emisión.